Dejen acá la pantalla. Entonces, bueno, estábamos hablando ahora sí de las distrofias, ¿no? Las distrofias, esto se va a deber a una pérdida de regulación en el sistema nervioso entre el simpático y el parasimpático. Entonces, ante estímulos que normalmente no me deberían causar una respuesta tan intensa, puede haber una respuesta vasoconstrictora muy intensa y eso va a generarle dolor al paciente porque tiene un evento isquémico, ¿no? El fenómeno de Raynaud es un ejemplo típico de eso, aunque también puede tener orígenes autoinmunes, ¿no? La enfermedad de Raynaud. Pero como fenómeno, ¿no? Como fenómeno de vasoconstricción súbita, intensa, el fenómeno de Raynaud sería un ejemplo de una distrofia simpática, ¿no? Puede ser en la extremidad superior o en la inferior, generalmente de un solo lado, y entonces lo que sucede es que por un estímulo que habitualmente me generaría alguna respuesta simpática, esta respuesta simpática es muy intensa y hay una vasoconstricción llegando a la isquemia. Seguido de la isquemia con dolor, viene una etapa de vasodilatación refleja, o contraria, ¿no? Y entonces hay edema en la extremidad y cambios de coloración. Entonces, aquí pueden ver, ¿no? Como entre una extremidad inferior y la otra, pues pie que está a la derecha de ustedes, izquierda del paciente, se nota con un aspecto más rosado y claro y el otro francamente pálido, ¿no? Entonces, aquí podríamos pensar que está teniendo un fenómeno de tipo vasoconstricción. Aquí lo pueden ver en las manos que hubiera cambios de volumen, ¿no? Sobre todo aquí lo que sería la mano que está a la derecha de ustedes, la izquierda del paciente, tiene los dedos más gruesos, ¿no? Y se ve discretamente, pues, un aspecto hiperémico, ¿no? No, a veces son así simplemente fenómenos transitorios en una extremidad donde vemos un cambio de coloración, les digo, se llama distrofia simpática y reflejo por reflejo al estímulo, ¿no? Puede ser en la extremidad inferior, sucede mucho en los diabéticos porque en los diabéticos se afecta mucho el sistema nervioso simpático por lesión de la cadena ganglionar y afecta mucho las piernas e incluso hay cirugías que se hacen para cuando ya tenemos problema de circulación periférica que se llama simpatectomía, ¿no? Para los diabéticos, para evitar estos fenómenos, ¿no? Cuando lo tenemos en la pierna, le podemos a veces llamar causalgia, ¿no? De repente les dicen de esta forma, ¿no? Causalgia, ¿sí? O distrofia simpática. Y sobre todo en la extremidad inferior, en la extremidad superior, sobre todo es una distrofia simpática. Les digo, entonces viene el estímulo, ¿no? Esto me genera la respuesta vasoconstrictora, ¿no? Por una sobrecarga simpática, ¿no? Y después de eso hay un espasmo, este espasmo me genera aumento de dolor y hay una respuesta después vasodilatadora, como se ve aquí, con dolor, como si fuera una especie de alergia, pero realmente es debido a este problema de distrofia simpática, ¿no? No necesariamente tiene que participar el cerebro en esto, o sí, ¿no? Pero sobre todo en la percepción de dolor, sí. Y después de esto, pues si es mucho tiempo muy sostenido, yo tengo cambios cutáneos o necrosis. ¿Les quedan claros las distrofias simpáticas? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, de repente cambios de coloración en la extremidad superior o inferior, más de un lado que del otro, con mucho dolor y seguido de edema, ¿no? Se pone primero muy pálida y luego se pone roja o morada, ¿no? Primero está fría y luego está muy caliente y sudorosa, ¿no? Esos son distrofias simpáticas. Hay distintos grados, ¿no? Desde muy graves hasta de poca importancia, ¿no? Ahora, el siguiente apartado, ¿no? Después del trofismo es el tono muscular. El tono muscular es igual de importante que hablar de fuerza muscular, ¿no? O sea, todo es importante, pero digamos que el tono muscular es un gran apartado del sistema nervioso le tenemos que dar mucha importancia a entenderlo, ¿no? Porque si el movimiento lo permite nuestra contracción del músculo estriado y movimiento voluntario, ¿no? El mantenernos en una postura y el relajar un músculo cuando se está contrayendo otro es gracias a esta función del tono muscular. Entonces, para poder mantener todas nuestras actividades diarias, tenemos que tener un adecuado tono, así como necesitamos tener también el haz córtico espinal de movimiento voluntario, ¿no? Este sería un tipo de movimiento
o contracción estática, ¿no? No tanto movimiento, sino contracción estática. Entonces, cuando yo estoy ahorita sentado en mi silla, pues el tono de mi tronco me permite que yo no me vaya para un lado o para el otro, ¿no? Que yo mantenga una postura de los brazos, ¿no? Hay que entender que es un fenómeno reflejo, ¿sí? Es decir, no depende de mi voluntad. Mantiene la postura ya sea del cuerpo o de cualquier segmento del cuerpo, ¿no? El cuello, ¿no? Por ejemplo, la cabeza. Y está modulado por amplios sistemas y tiene mucho que ver con el sistema extrapiramidal, ¿no? Hay unas estructuras que aumentan el tono y hay unas que inhiben el tono. Si yo lesiono una que aumente el tono, mi respuesta va a ser que disminuye el tono a la hora de a la hora de explorarlo, ¿no? O sea, yo voy a ver lo contrario, ¿no? Y si yo lesiono una que inhibe el tono muscular, mi respuesta va a ser que clínicamente aumenta el tono muscular. Así lo vamos a ver porque son antagónicos, ¿no? Entonces, el aumento del tono, las estructuras que aumentan el tono, ¿no? Son los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Al estimularlos yo, por ejemplo, con el martillo, el músculo se contrae y me da el arco reflejo, ¿no? El neocerebelo, ¿no? Sobre todo los núcleos vestibulares, y el núcleo lenticular, sobre todo el pálido, ¿no? Todo eso de los ganglios basales, cerebelo y los usos neuromusculares. Y los que inhiben el tono, ¿no? El paliocerebelo, el neocerebelo, pues son los hemisferios cerebrales. El paliocerebelo vendría siendo la región del vermis, ¿no? En la parte antigua del cerebelo. El núcleo rojo, que acuérdense que a través de él es la aferencia de todo el sistema, eferencia de todo el sistema extrapiramidal. La sustancia negra, de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Inhibe el tono, entonces cuando se lesiona, aumenta el tono, que es lo que vemos en el Parkinson. Y la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral también tiene que ver con esta regulación. Entonces, todo participa, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a explorar? Primero, a la inspección, ¿no? Voy a ver si el paciente tiene una postura o contracción anormal, ¿no? O sea, podría tener una postura espástica, como lo habíamos visto en la marcha, ¿no? Que una extremidad se encuentre con una postura, una contracción espástica, ¿no? O podríamos estar viéndole un temblor de cuentamonedas, etcétera, ¿no? Ya desde que hicimos la inspección para ver el trofismo, también estamos viendo el tono, ¿no? O sea, siempre hacemos todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces vemos las masas musculares y los relieves, a ver si alguno tiene aumentado el tono, ¿no? Luego lo vamos a palpar a mano plena, ¿no? En sentido céfalo-caudal. Acuérdense, toda la exploración neurológica es de la cabeza hacia abajo y de proximal a distal. Y vamos a palpar para percibir la consistencia, ¿no? A ver si está flácido, si está contraído. Luego voy a hacerle movimientos pasivos con cooperación del paciente, que él no haga ninguna resistencia, yo le muevo la extremidad, ¿no? Hago extensión, flexión, igual de la pierna sobre el muslo, ¿no? Brazo sobre antebrazo y luego pues propiamente la mano, ¿no? Para percibir si hay una resistencia anormal, que me cueste mucho moverlo o si hay datos anormales como rueda dentada, ¿no? Y finalmente voy a hacer movimientos, de todas formas, siempre existe cierto grado de resistencia, ¿no? Y luego voy a hacer una hiperextensión pasiva de la extremidad. Voy a hacer esto así, ¿sí? Esta maniobra se llama de Bragar, ¿no? Entonces, le pongo la mano y hago esto. Ustedes lo pueden hacer con sus propias manos, ¿no? O con algún familiar y perciban cómo hay una resistencia, ¿no? Si yo quiero hacer llegar mi mano hasta el antebrazo, no voy a lograrlo, ¿no? ¿Sí? Nada más llega hasta acá porque hay una resistencia y al momento que lo hago muy intenso se empiezan a contraer mis músculos, ¿no? Porque estoy estirando los usos neuromusculares. Entonces, lo estoy estirando y hay una resistencia. Eso es lo que yo exploro con esa hiperextensión pasiva, ¿sí? O maniobra de Braga. ¿Les queda claro? Sí, doc. Sí, Hagan doctor. que ustedes perciban su resistencia. Algunos son muy elásticos, eso es variable de una persona a otra, ¿no? ¿Qué alteraciones voy a tener? Puedo tener disminuida el tono muscular, sería atonía o hipotonía, serían músculos flácidos, ¿no? Y en ese caso, a la hora de palparlos, pues percibo los músculos flácidos y al hacer la maniobra, pues los arcos de movimiento están muy aumentados, ¿no? Casi la puedo llevar hacia el lado contrario. Y a la hora de hacer la extensión-flexión, pues también es muy libre, ¿no? No hay ninguna resistencia. Pueden ser nuevamente de origen muscular o lesión del sistema nervioso periférico o central, dependiendo, les digo, en el central, si son las áreas
que aumentan, que disminuyen el tono. Luego, en el caso de la hipertonía, ahí los músculos están aumentados y puede haber posturas anormales, ¿no? Por ejemplo, el de espasticidad, se lo repito, la extensión, la marcha helicópoda sería un ejemplo, ¿no? De aumento del tono. Y aquí hay un punto con la hipertonía, o sea, el aumento del tono muscular. Yo tengo básicamente dos, ¿no? Puedo tener espasticidad o puedo tener rigidez, o sea, cuando yo digo tiene hipertonía, tengo ya no nada más basta que diga eso, sino tengo que aclarar si tengo hipertonía por espasticidad o tengo hipertonía por rigidez, y ahorita los voy a mencionarles las características de una y otra. ¿Por qué? Porque esto sí tiene valor de localización. Cuando es espasticidad, estoy hablando de lesión de la vía piramidal y ese aumento del tono muscular. Y cuando es rigidez, estoy hablando de una afección del sistema extrapiramidal, ¿no? Entonces, sí es diferente, ¿no? Y bueno, voy a investigar si existe otro tipo de contracturas más allá de la espasticidad o la rigidez. Puede haber aumentos del tono debido a respuestas del cuerpo como protección o antiálgicas, ¿no? Entonces, yo puedo tener contracturas que se llaman antiálgicas y obviamente son aumento del tono muscular. Entre estas tenemos la rigidez de nuca, como en el caso de la meningitis, el vientre en tabla, como en el caso de la peritonitis, pues es un aumento de tono muscular, es involuntario. El trismus en el tétanos, ¿no? O otras respuestas del tétanos y meningitis, como son los opistótonos, emprostótonos, pleurostótonos, ortostótonos, ¿no? Como lo vemos en tétanos y meningitis. Los opistótonos, ya saben ustedes que es la postura en arco, ¿no? Apoyando el talón y la parte de la región cervical y formando un arco de la contracción tan intensa, ¿no? Los emprostótonos serían más bien hacia enfrente, pleurostótonos hacia un lado y ortostótonos cuando todo el paciente está como tabla, ¿no? O sea, no tiene una contracción, sino más bien está rígido todo el cuerpo. Y luego tenemos, ¿sí vamos bien hasta aquí con la hipertonía? Doctor, Sí, claro. doctor. Sí. Entonces, disminución del tono, ese no tiene problema, ¿no? O está disminuido o está perdido, ¿no? Está flácido completamente. Y generalmente son lesiones de neurona motora inferior, aunque puede ser también de la superior. Aumento del tono, ahí sí tengo un problema porque tengo que decir si está espástico, si está rígido o hay otras contracturas, ¿no? Sobre todo en respuesta a dolor. Y finalmente hay un tercer apartado que se llaman distonías, ¿no? Entonces, en las distonías es como las distrofias, ¿no? Eso quiere decir que no está ni para un lado ni para otro, está mal, ¿no? O sea, la regulación entre el tono muscular y los músculos agonistas y antagonistas están mal y hay una fluctuación entre músculos de tipo hiper y hipotonía, ¿no? Entonces, el paciente adquiere posturas anormales. Un ejemplo de esto sería la tortícolis, ¿no? Pero la tortícolis, pues, es una contractura, ¿no? Del músculo esternocleidomastoideo y yo amanezco de esta forma, ¿no? Y ya en el curso del día lo puedo corregir. Eso es una tortícolis, ¿no? Postural, pero hay tortícolis espasmódicas, entonces el paciente está todo el tiempo con esta postura, es muy dolorosa y no lo puede controlar, ¿no? Hay distonías cervicales, ¿no? Hay la retrocólis, el paciente está viendo hacia arriba, hay de todo el cuerpo, ¿no? Tiene una postura de torsión de todo el cuerpo. Ahorita vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces estas se llaman distonías. Generalmente las confunden con problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces los mandan al psiquiatra, pero porque creen que es un paciente simulador. Pero es una enfermedad, ¿no? Ahora, vean un caso de hipotonía, ¿no? En los bebés es característico que cuando tienen hipoxia, un bebé debe tener tono cuando nace, ¿no? Y entonces tiene reflejos, etcétera, llora. Pero si nace con hipoxia, entonces nace hipotónico, ¿no? Y entonces ven el signo, ¿no? De la cabeza en gota, ¿no? Levantan los brazos y en lugar de que él la pueda sostener, cae la cabeza, ¿no? Y aquí está completamente flácido, ¿no? Como péndulo, ¿no? Entonces, en pediatría buscan mucho estos datos, ¿no? Del tono al nacer, ¿no? Ahora vean ejemplos de distonías, ¿no? Aquí tiene una distonía de torsión, ¿no? Aquí una distonía que se llama retrocólis, ¿no? O sea, el paciente está con una contracción, y sí las vemos, ¿eh? O sea, las distonías más o menos a la consulta deben llegar 1 o 2 por año.
No son muy frecuentes, pero un día les puede llegar una a su consultorio y les digo, y pues ahí dependerá la capacidad de ustedes que recuerden esto que les dije, y no son problemas psiquiátricos, ¿no? Y tienen tratamiento porque realmente es un problema funcional, ¿no? Es decir, que a lo mejor con toxina botulínica, alguna cuestión, la puedo yo controlar. Un origen anatómico no tiene, eso sí. Entonces, vean, esta es una distonía en torsión, ¿no? El paciente está completamente flexionado hacia un lado. Aquí la cabeza está flexionada y hacia atrás, se llama retrocolis, ¿no? Y aquí es una tortícolis espasmódica, ¿no? O sea, el paciente está así y no lo puede enderezar. Y va a consulta por eso, ¿no? Entonces, ¿les queda claro las distonías? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Importante. Doctor, yo nada más una pregunta. Sí. En la diapositiva anterior, ¿cómo exactamente diferenciamos entre espasticidad y rigidez? Por rigidez me imagino Bueno, que... a eso vamos. O sea, si se fijan, les hablé de hipotonía y les hablé de distonía, pero todavía no les hablo de hipertonía, Ok, perdón. ¿no? Justo a eso vamos, ¿sí? Entonces, ahora sí, hipertonía, ¿no? Entonces, la hipertonía, pues yo les digo, tengo que aclarar si es espasticidad o si es rigidez, ¿no? Entonces, si es espasticidad, me orienta a que la lesión es de la vía piramidal. Y si es rigidez, a que es una lesión de la vía extrapiramidal, ¿sí? Y en ese caso, voy a valorar lo que sigue, ¿no? La respuesta al movimiento activo, los grupos musculares que están lesionados, si hay signos anormales como el signo de la navaja, si hay signos como el de rueda dentada, o cómo se están manifestando los reflejos de estiramiento muscular, que eso lo puedo ver un poco más, más adelante cuando veamos reflejos de estiramiento muscular, cuáles son. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la diferencia entre uno y otro, les digo, espasticidad y rigidez, valoro todo esto, ¿sí? ¿Cómo responde al movimiento activo? Es decir, cuando yo lo hago hacer movimiento, permítanme un segundo, porque creo que ya. Ya, una disculpa, ¿eh? Entonces, sí me alcanza, sí me están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Entonces, les digo, la respuesta al movimiento activo es pedirle que haga alguna actividad, ¿no? ¿Qué grupos musculares están afectados? Si son más en las extremidades o si son más hacia el tronco, o si hay signos anormales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el movimiento activo? Es decir, por ejemplo, lo quiero hacer caminar, con la espasticidad aumenta, el reposo lo disminuye. En el caso de la rigidez, el movimiento lo mejora y el reposo lo aumenta, ¿sí? Entonces son lo contrario. Aquí recuerden un poquito los dos ejemplos que tenemos. El paciente con la lesión de la vía piramidal que tiene una hemiplegia espástica y la marcha helicópoda, en donde mueve el pie porque está muy contracturado y lo tiene pues totalmente rígido, y la mano en flexión de esta forma, ¿no? Entonces, cuando yo le pido a ese paciente que camine, empieza bien el movimiento, ¿sí? Empieza a hacer el movimiento. Dejen ver si me alcanzan a ver en la pantalla. Empieza a hacer el movimiento en una forma más libre, ¿no? Pero a medida que lo va haciendo, va aumentando la contractura hasta que se tiene que detener, reposar y lo vuelve a hacer. En cambio, en el caso del otro paciente, ¿no? Que tiene rigidez, el movimiento lo va a mejorar. Le cuesta mucho trabajo empezar el movimiento. Le digo, camine, acuérdense la postura del paciente con Parkinson, que es el ejemplo característico de extrapiramidal. Entonces está así, ¿no? Y le pido que camine y le cuesta trabajo empezar a dar y da pasos muy cortos, pero a medida que los da se va acelerando, ¿sí? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, doctor. Doctor. Entonces la respuesta al movimiento es algo que yo tengo que ver. ¿O a qué grupos musculares me va a afectar? En el caso de la espasticidad, afecta más en las extremidades, ¿no? Y en la extremidad superior, sobre todo los flexores, y en la inferior, los extensores, ¿no? Entonces, por eso la pierna está extendida y el brazo está flexionado. Y en el caso de la rigidez, afecta más la cintura escapular y la pélvica, es decir, el tronco. Por eso el paciente con Parkinson está tan encorvado sobre sí mismo y no balancea los brazos cuando camina, ¿no? Y afecta sobre todo por igual agonistas como antagonistas. En cambio, en el caso de la espasticidad, no es igual, ¿no? Aquí va a afectar más a los extensores en la extremidad inferior y a los flexores en la superior, ¿no? Luego tenemos el signo de la navaja. El signo de la navaja es cuando yo hago el movimiento pasivo sobre la extremidad. ¿Sí? Hago el movimiento pasivo sobre la extremidad, se lo estoy haciendo así.
puede haber cierta resistencia al principio y al último se vence, ¿no? Como una navaja. Entonces, si yo lo tengo positivo, nos habla más de espasticidad. Vean cómo es una navaja, ¿sí? Entonces, la primera parte para poder introducir la navaja me cuesta trabajo, pero la última entra solita, ¿no? Ese es el signo de la navaja. ¿Sí? Entonces, Sí, primera parte me va costando trabajo y al final entra rápido. Entonces, generalmente en la espasticidad está presente y en la rigidez ausente. Y el signo de la rueda dentada, también conocido como signo de negro, pero lo conocemos como rueda dentada. Aquí yo hago movimientos pasivos. Acuérdense que dentro de la exploración hago movimientos pasivos. O sea, le pido al paciente que no haga fuerza y le estoy haciendo movimiento. Pero si yo percibo que va como crepitando, como si fuera una rueda que va brincando en granes, ¿no? Eso es rueda dentada, ¿no? Igual en la muñeca, ¿no? Va generando este tipo de movimiento. Ahí es una asinergia, ¿no? En el movimiento, en las respuestas de los usos neuromusculares y se encuentra sobre todo en la rigidez. ¿Sí? Van viendo cómo son muy diferentes, ¿no? Sí. Y aparte con mucho valor de localización. Y luego los reflejos de estiramiento muscular. Generalmente cuando yo tengo lesión de vía piramidal están aumentados, o sea, los reflejos están exacerbados, y cuando tengo rigidez están normales o disminuidos. Aunque tenga yo la lesión, están aumentados, ¿eh? Entonces, aquí tengo el fenómeno de rueda dentada, ¿no? Vean como si fuera una rueda, ¿no? Va facilitando y contrayendo. Entonces, todo este movimiento me genera cierta resistencia, ¿no? En forma intermitente, ¿sí? Y aquí lo pueden volver a ver, ¿no? ¿Sí? Y aquí tienen ejemplo de distintas formas, ¿no? de aumento del tono, ¿no? La espasticidad, ¿no? Con esta resistencia inicial y luego liberación o signo de la navaja. La rigidez, que me puede dar una dificultad en todo el movimiento, o el signo de rueda dentada, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, Todas son doctor. hipertonía. Sí. Todas son hipertonía, pero tengo que hacer la diferencia, ¿no? Aquí van a ver un video de un paciente. No tanto tiene este paciente rueda, bueno, sí la tiene la rueda dentada, pero pues ahí no se los puedo enseñar, pero quiero que vean cómo está la cuestión del movimiento. Yo le doy una maniobra, ¿no? Le digo algo para que se distraiga, ¿no? Le pongo a contar porque voluntariamente puede estar viendo su extremidad y no quiere que yo lo vea, ¿no? O sea, no quiere, el paciente viene por el temblor, ¿no? Y al momento que yo lo exploro, pues él lo inhibe voluntariamente, el temblor, ¿no? Es un temblor de reposo que se quita con la acción. Entonces, mentalmente yo lo puedo inhibir, ¿no? Se los vuelvo a poner. ¿Qué tiempo tiene que suspender el medicamento? En septiembre, a principios de septiembre. A ver, vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Entonces, esta paciente suspendió su medicamento, ¿no? No le gusta el efecto, se siente mareada y todo, pero pues obviamente la enfermedad, que no es curable, se controla, pues se volvió a manifestar. Y si se fijan, solamente es de un lado del cuerpo, ¿no? Empieza a tener un poquito de temblor acá. Si se fijan, la mano derecha ya tiene temblor, pero el lado izquierdo es marcado, ¿no? El movimiento, ¿no? Y es un movimiento de temblor muy rápido, como de cuenta monedas, ¿no? ¿Sí? Sí. Ejemplo de aumentos del tono, pero pues aquí con temblor, ¿no? Que sería, ya no aumentó el tono, sino, pero este paciente tiene rueda dentada. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, entonces ya acabando lo del tono, entraríamos a hablar de fuerza muscular, ¿no? Entonces, la fuerza muscular es el otro gran apartado de la exploración motora, ¿no? En donde lo que yo voy a valorar va a ser la fuerza muscular voluntaria del paciente, es decir, la resistencia que él va a poner voluntariamente, y ahí sí estoy valorando la vía piramidal y los músculos, ¿no? Entonces yo ya vi trofismo, tono, y ahora voy a ver fuerza muscular. Es una exploración comparativa, es decir, yo voy a explorar mi fuerza contra la del paciente, yo le pongo resistencia y el paciente va a hacer maniobras para que yo perciba su fuerza.
no voy a hacer grandes esfuerzos yo, no estoy tratando yo de ganarle, ¿no? Y también, por otro lado, tengo que tener claro que me tengo que adaptar, ¿no? No es lo mismo explorar a un hombre joven que a una mujer, no es lo mismo explorar a un niño que a un adulto, ¿no? No es lo mismo explorar a un adulto de 20 años que a uno de 60, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la calidad del que explora, ¿no? Y donde una computadora no lo puede hacer. Por eso la exploración siempre tendrá necesidad de un médico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a explorar? Primero lo exploramos por segmentos, ¿no? O sea, no lo exploro todo al mismo tiempo, ¿sí? Voy por cuello, hombros, extremidades, tronco, ¿no? Siempre se va a explorar de proximal a distal, es decir, de proximal a distal es, por ejemplo, si voy a explorar la extremidad superior, voy a empezar en la región proximal, en el hombro, y me voy a ir hacia la mano. Esa es la técnica de exploración. Y en sentido céfalo-caudal, céfalo de la cabeza hacia abajo, ¿no? De la cabeza hacia abajo. Entonces, ahí tengo mi técnica de exploración por segmentos en sentido céfalo-caudal, o sea, no voy a explorar primero la pierna y luego el brazo, ¿no? Primero el brazo y luego la pierna, y siempre de proximal a distal, no primero la mano y luego el hombro, ¿sí? Y hay que recordar que cada músculo va a tener 3 raíces, ¿no? Entonces, las raíces, cuando yo hablo de un músculo inervado, a nivel de la columna van a salir 3 raíces, una principal y las otras 2 son accesorias, ¿no? O sea, no es una sola raíz. Por lo tanto, para que yo tenga una lesión completa de ese músculo y que no se mueva, tendría que lesionar las 3 raíces, lo que puede suceder a nivel de un nervio, porque acuérdense que las raíces se van a unir, se unen una con otra y forman un nervio, o de plano que sí tenga muchas lesiones a nivel radicular, ¿no? Y entonces yo tengo que tener claro, si a nivel sensitivo hay dermatomas, aquí se conocen como miotomas. Y son territorios musculares, ¿no? Las miotomas no son tan precisas como los territorios sensitivas, ¿no? Como las dermatomas. Y bueno, lo que les digo es subjetiva. Yo tengo que tener en cuenta muchas cuestiones a la hora de que lo exploro, ¿no? O sea, voy a hacer yo una apreciación subjetiva. Sí uso ciertos niveles para decir cuánto es la fuerza muscular, pero no deja de ser subjetivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? La técnica de exploración. Sí. Sí. Sí, doctor. Ahora vamos a usar, hay algunas escalas para valorar la fuerza muscular. La verdad es que lo usamos con esta escala de Daniels, que es la que ustedes conocen, y vamos, porque desde semiología la vieron, ¿no? Y en la escala de Daniels vamos a ver, comparar la resistencia o la fuerza muscular que tiene el paciente contra el que explora. Si el paciente vence la gravedad, por ejemplo, si yo levanto mi brazo, aquí no hay resistencia de nadie, ¿no? Pero sí venzo la gravedad. Requiere que mi fuerza por lo menos levante el peso de mi extremidad. O si logro vencer la resistencia articular, o sea, si no puedo vencer la gravedad, estaría apoyada a la extremidad y yo le pido cada movimiento y puede cerrar los dedos, pues cada articulación tiene cierta resistencia. Entonces, se necesita cierta fuerza para vencerlo. Pero si no logra ni eso y nada más se contrae así, entonces hay contracción muscular, ¿no? O sea, sí lo logra, sí se logra contraer, que es muy diferente a no hacer nada, ¿no? Yo le pido que se mueva y no hace nada, a que haga esto, aunque sea un poco de movimiento, ¿sí? No logra vencer la resistencia articular, pero tiene algo, ¿no? O si vence resistencia articular, o si vence gravedad, o si yo ya pongo mi mano acá y le digo, gáneme, pues ahí ya está venciéndome al explorador. Entonces, a cada una le doy un puntaje. 5, 4, 3, 2 y 1, y 0 cuando no hay nada, ¿no? Cuando no hay respuesta. Y esta es una escala de 5 puntos, entonces yo le pongo fuerza muscular 5 sobre 5, o 4 sobre 5, o 3 sobre 5, porque hay otras escalas que son sobre 4, ¿no? Entonces yo tengo que aclarar cuál estoy usando. Si logra vencer la fuerza muscular del explorador, ¿no? Sin que hagamos vencidas, ¿eh? O sea, es todo suave, pero yo percibo que me gana, ¿no? Si logra vencer, obviamente, si vence la fuerza, pues vence gravedad, resistencia articular y hay contracción muscular, ¿no? Entonces a todos le daríamos que sí y tiene 5. 4, sí logra vencer la resistencia, pero está disminuido, digamos, del lado izquierdo tiene menos fuerza que del lado derecho que tiene más fuerza, ¿no? Entonces digo, pues tiene una debilidad braquial izquierda, ¿no? Y ya le daría un puntaje de 4. O sea, sí vence, pero menos, ¿no? Y todo lo demás obviamente lo logra hacer, vence gravedad, resistencia y contracción muscular. Si no logra vencer, es decir, está acostado el paciente, ¿no? Y le pongo mi brazo y le digo, levánteme, gáneme, y no lo hace,
pero se lo quito y lo levanta, pues sí vence la gravedad, pero no vence ni fuerza muscular o peso. Entonces, ahí quiere decir que tiene una calificación de 3. Obviamente vence resistencia y tiene contracción. Si no logra ni levantar el brazo contra la gravedad, pero sí lo flexiona acostado o mueve los dedos, como le digo, sostenido, ¿no? Entonces, en ese caso, vence la resistencia articular y hay contracción, le daría un 2. Si no logra nada de eso, pero mueve un poquito, ¿no? Tiene nada más contracción muscular, no logra nada más, le daría un 1. Entonces tiene 1 de 5, ¿no? Y si no logra nada, pues tiene 0, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, vean esta tabla. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a usar la escala de Danis, ¿no? Entonces voy a decir la alteración en la fuerza muscular, voy a decir la zona afectada más el nivel de fuerza, ¿no? Entonces, el nivel de fuerza, pues voy a darlo de esta forma, ¿no? 5 de 5, 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5 y 0 de 5. 5 de 5 sería fuerza muscular normal o conservada. Y si lo quieren poner en porcentajes, que hay gente que lo usa así, no es válido, pero lo usan, yo le pondría que tiene un 100%, ¿no? Ahora, 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5 y 1 de 5 es paresia. Le pondría el término paresia, ¿no? Entonces, la extremidad está débil y yo ya tengo que cuantificarlo. Tengo que decir está 4 de 5, 3 de 5, porque decir parecia, pues me queda muy en el limbo, ¿no? O sea, yo no sé si está en 1 de 5 o en 4 de 5. El de 4 de 5 puede caminar, el de 1 de 5 no, ¿no? Y si tiene 0 de 5 es plegia. Entonces, si ustedes me dicen fuerza muscular normal, yo ya entiendo que es 5 de 5. Si me dicen fuerza muscular pléjico de brazo derecho, pues yo entiendo que está en 0 de 5, ¿no? O sea, no tiene. Pero si me dicen fuerza muscular parecia, sí tienen que aclarar más. ¿Y cómo lo voy a localizar? Si está afectado las 4 extremidades, le pongo el sufijo tetra o cuadri. Si es la mitad del cuerpo, hemi. Si es miembros pélvicos, para. Si es una extremidad, mono. Y si es un solo grupo muscular, pues le doy el nombre del músculo afectado, ¿no? Por ejemplo, bíceps, una parálisis facial, etcétera, ¿no? Entonces, que son más de un músculo, ¿no? Pero es un grupo muscular, ¿no? Entonces, yo ya pondría, tengo un paciente con una hemiparesia 4 de 5 derecha. Entonces, yo ya entiendo que el cuerpo del lado derecho, porque es hemi, es la mitad del cuerpo, tiene 4 de 5. ¿Sí les queda claro? Entonces, Sí. yo tengo que poner primero el lugar, la zona afectada y luego el nivel de fuerza, ¿no? Entonces pongo hemiparesia. Paraparesia si son las dos piernas, ¿no? Las dos extremidades inferiores. Entonces le pongo, tiene una paraparesia, ¿no? Entonces ya le tengo que poner si es 4 de 5 o 2 de 5 o 1 de 5, ¿no? Y puede ser paraparesia, o sea, yo ya entiendo que son los dos miembros pélvicos, pero le puedo poner 3 de 5 para miembro izquierdo y 2 de 5 para miembro derecho, de predominio proximal, de predominio distal, ¿no? O sea, está más afectado a nivel distal o a nivel proximal. Todo eso lo puedo aclarar o si está completamente, ¿no? Y sí les queda claro hasta aquí, ¿no? O si digo, Sí. tiene una paraplegia o una monoplegia, es una sola extremidad, ¿no? Entonces, ahí ya no tengo que aclarar. Si digo plegia, es que está completamente abolido, ¿no? No tiene fuerza. Por ejemplo, los parapléjicos, ¿no? Los de los accidentes de la médula espinal, ¿no? Que quedan parapléjicos en silla de ruedas, ¿no? Entonces, siempre voy a indicar la localización, el nivel de fuerza muscular, ¿no? Tiene una paraplegia, ¿no? Entonces, nivel de fuerza muscular 0. Y al final debo decir si es flácida o espástica, ¿no? Porque ya vimos tono, entonces digo, ¿es flácida o espástica? Porque puede ser diferente, ¿no? Si es espástica, pues me habla la lesión del sistema nervioso central, neurona motora superior. Si es flácida, pues me habla de neurona motora inferior, ¿no? Generalmente las flácidas abarcan ambos grupos musculares, ¿no? ¿Sí estamos bien? Sí, doctor, Sí, bien. doctor. Muy bien. Y todavía puedo hacer algunas maniobras, ¿no? Bueno, aclarar un poquito más aquí. Los médicos internistas les gusta mucho decir, es una hemiplegia bien proporcionada derecha, si es hemiplegia 0 de 5. Bien proporcionada quiere decir que es igual en la extremidad superior e inferior, igual proximal o distal. Pero ya si dicen mal proporcionada,
porque está aumentada la fuerza muscular a nivel del hombro y disminuye en la mano, ¿no? O sea, cuando hablan en esos términos, eso quieren decir. La verdad es que neurológicamente no manejamos eso. Mejor decimos tiene una hemiparesia derecha y o compleja proximal y paresia distal, etcétera, ¿no? O sea, hacemos una aclaración un poco más por grupos musculares. Hay algunas maniobras que podemos hacer. Está la maniobra de Mingazzini y Barré. Esta maniobra, la de que conoce todo el mundo como Barré, entonces yo le pido al paciente que ponga los dos brazos así, y muy importante, le pido que cierre los ojos y veo las extremidades, ¿no? Entonces, si el paciente empieza a caer su brazo, aunque caiga la mano así, ya la maniobra es positiva. Habitualmente se ve en hemiparéticos con 4D5, ¿no? Entonces, con los ojos abiertos, el paciente quiere quedar bien y la mantiene en posición, pero en cuanto cierra el ojo, ya no puede y se empieza a caer el brazo, ¿sí? Entonces, después de unos segundos, empieza a perder fuerza. Con que caiga la mano es positiva. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense que en el esquema le puse que se llama esta Mingazzini, las que le acabo de enseñar. Y la de Barré sería acostarlo boca abajo y pedirle que flexionara las piernas, ojos cerrados. Y entonces, en lugar de caer una mano, cae una pierna. ¿Sí? Sí, doc. Eso es lo correcto en terminología anatómica. Digo, en terminología de semiología, ¿no? Pero por usos y costumbres a lo largo del tiempo, a esta le dicen Barré. ¿Sí? Y a esta también. Y Mingazzini ya nadie lo recuerda. Entonces, para fines prácticos, pues ustedes van a conocer, cuando les digan maniobra de Barré, hagan esto. Porque todo el mundo la conoce así. Ustedes saben que esa sería un Mingazzini. Y si lo ponen en su historia clínica como Mingazzini, pueden probarlo, ¿no? Y esta es Barré. ¿Sí? Pero les digo, para fines prácticos, el nombre que permaneció en la historia fue el de Barré. Entonces, en general se va a usar como Barré indistintamente, ¿no? Estas dos. Por ejemplo, esta sería muy útil si el paciente no puede mover, ¿no? Que tenga una lesión del hombro y no lo puede mover, pues entonces le hago esta, ¿no? Sí les queda claro y sería para hemiparesia, ¿no? Sí. Sí, doctor. Sí. Entonces, no sé si aquí, ay, dejen ver, se me fue. Este paciente, digo, no tiene video, pero igual le pido que cierre los ojos y vean cómo esta mano la sostiene y esta cae. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, se nota, Están doc. igual. Con eso ya es positivo, ¿eh? Y le puse Barré yo también, ¿no? Pero es Mingazzini. Y bueno, los reflejos los vamos a dejar para mañana, ¿sí? Mañana sí nos conectamos 8:45, ¿sí? Para que nos dé tiempo.